Quisiera, por favor, que abriéramos nuestras Biblias en Éxodo capítulo 14. Y si recordamos la historia, ¿verdad? Siempre me gusta colocarnos en el contexto. En Éxodo capítulo 12, el Señor triunfantemente sacó a los israelitas de la esclavitud en Egipto cuando el primogénito de cada casa en Egipto falleció, básicamente, y los israelitas salieron de la esclavitud en Egipto con el tesoro de Egipto. Y ellos, en el capítulo 13, Dios les pide que dediquen los primogénitos de ellos a Jehová. En otras palabras, cuando Dios rescató los primogénitos de los israelitas de la muerte, no fue para que hicieran ellos con sus hijos lo que quisieran, sino para que los dedicaran a Dios. Y eso es algo bien importante, ¿verdad? Imagínense el dolor en los hogares egipcios, despertarse y que el primogénito de cada familia se encontrara fallecido, ¿verdad? El dolor, uno cuando piensa en algo así, quiere ir a consolar al que está dolido, pero imagínense si estamos pasando nosotros por lo mismo y el vecino también, el de al frente también, el de atrás también. Entonces, en el capítulo 13 se hace una dedicación, una consagración de los primogénitos, y en el capítulo 14 Dios les dice básicamente que se muevan hacia adelante, o sea, que continúen, ¿verdad?, saliendo de la tierra y vayan a la tierra prometida. Entonces, vamos a leer todo rápidamente, pero vamos a concentrarnos en los versículos 13 al 16. Versículo 1, Dios le dice a Moisés que le instruya a los hijos de Israel que acampen delante de tal lugar, etcétera, etcétera, junto al mar. Y Faraón, va desde el versículo 3, va a pensar que están encerrados, el desierto los ha encerrado, endurecerá el corazón de Faraón para que lo siga y seré glorificado, sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y si recordamos, el propósito de cada plaga era precisamente eso, que el mundo entero, sobre todo los egipcios y los israelitas, supieran que Jehová es Dios. Yo soy Jehová. Y por eso Dios ejecuta juicio y vence a cada uno de los dioses de los egipcios en las plagas. ¿Ok? Entonces se le avisa al rey egipcio, al faraón, versículo 5, que el pueblo se está yendo y de nuevo se endurece su corazón y dice, bueno, ¿cómo es posible que hemos hecho esto de dejarlos ir? ¿Quién va a hacer el trabajo pesado? Etcétera, etcétera. El pueblo huye, el corazón de faraón se vuelve contra el pueblo y versículo 7 toma carros escogidos, los carros de Egipto, los capitanes sobre ellos. Jehová endurece el corazón de faraón y sigue a los hijos de Israel, pero se les olvidó que habían salido, versículo 8, con mano poderosa. Los sigue y llegan junto al mar, donde estaban acampando los israelitas. Faraón se acerca, los hijos de Israel alzan sus ojos, versículo 10, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Y fíjense la reacción del pueblo de Israel. Después de las 10 plagas, después de darse cuenta de que Dios podía hacer diferencia entre ellos y los egipcios, dice la escritura aquí que reaccionan con temor. Y se parece mucho eso a nosotros, ¿sí o no? Pareciera como que se nos olvida lo que Dios ha hecho. Y cuando viene un peligro nuevo, tememos, reaccionamos con temor, nos asustamos. Y es lo que dice allí. No solamente temen, pero claman a Jehová. Y otra cosa que tendemos a hacer cuando estamos en problemas es quejarnos. Este clamar a Jehová que aparece aquí no es para pedir ayuda, sino para quejarse. Entonces, en el versículo 11 dice, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué nos has hecho así con nosotros? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Entonces están diciendo básicamente, oye, estábamos mejor allá. ¿Ok? Hubiera sido mejor estar allá sirviéndoles a ellos que muertos aquí en el desierto. Y no es exactamente cierto. Otra cosa que ocurre es que no solamente se nos olvidan las buenas cosas que Dios ha hecho, pero se nos olvidan también los momentos difíciles por los que hemos pasado, como en este caso. Ahora se les olvidó la esclavitud y dicen, no, mejor estábamos allá. Moisés dice al pueblo, si recuerdan una vez cuando estudiamos la vez pasada, hablábamos de temer y no temer. Aquí ya vimos que el pueblo temió y el mensaje de Moisés es no temáis. No temáis, estad firmes y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. ¿Por qué?
porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más los veréis. Nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de Faraón, el corazón de los egipcios, para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios otra vez que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y su gente de a caballo. Y creo que conocemos el resto de la historia. En el capítulo 19, el ángel de Jehová va delante de ellos y detrás de ellos los está guiando, los está protegiendo, los está defendiendo, los está alumbrando. Versículo 20, Moisés hace lo que Dios le dice, extiende su mano, dice, sobre el mar, y Jehová hizo que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y el mar se dividió. El mar se secó, las aguas quedaron divididas, los hijos de Israel entraron en medio del mar, teniendo las aguas como muro a su derecha, a su izquierda. Los egipcios los siguieron, y a la vigilia de la mañana, versículo 24, Jehová miró el campamento de los egipcios, los trastorna, le quita las ruedas de los carros. Versículo 26, Jehová dice a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sus carros y su caballería, y eso ocurre tal cual Dios lo dice. Versículo 30, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano a los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Ahora, fíjense lo interesante. Dios no quiere que temamos en frente de las circunstancias. Dios no quiere que temamos al enemigo, pero sí quiere que le temamos a él. Y el temor que se utiliza en esta frase es un temor de respeto. O sea, tememos a Jehová, es que sabemos de su poder, reconocemos que Él es Jehová, que Él puede hacer lo que Él quiera y que Él ve todo. ¿Ok? Entonces, lo que quisiera que nos diéramos cuenta antes de que lleguemos al punto de los versículos 13 al 16, es que Israel ha enfrentado ya muchos peligros. Y cuando enfrentamos los peligros, como les decía, tenemos que aprender a andar por fe y no por vista. O sea, ellos se dieron cuenta del ejército y de inmediato se asustaron. La otra cosa que debemos evitar es vivir en el pasado, que también lo mencionamos. Estábamos mejor allá que ahora. Y la otra cosa que debemos evitar es esperar una salida fácil. O sea, a veces pensamos y sentimos, bueno, esto se resuelve fácilmente, y no siempre es así. Ahora, esta gente estaba tan asustada, dice la Escritura, que no sabían hacia dónde ir. Dios tiene que decirles, ahora si vemos el versículo 10, ¿ok? Temieron y clamaron a Jehová. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos a ir? Atrás tenemos al ejército israelita y adelante de nosotros tenemos el mar. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, si vemos las cosas desde un punto de vista natural, terrenal, ciertamente tenían razones para estar asustados. Faraón mismo dijo, ya están listos, ya los agarré. Ahora dice, sí, están listos porque no tienen hacia dónde ir. Y fíjense lo interesante de la petición de Moisés en el versículo 13. No teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará con vosotros, porque los egipcios no los van a ver ustedes otra vez. Ahora, quisiera que pusiéramos atención al versículo 13, a la pregunta que hace Dios. Jehová ve a Moisés y le dice, Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ahora, no sé ustedes, pero ¿no sería eso exactamente lo que deberíamos hacer? Cuando estamos en una situación difícil, cuando pensamos que no tenemos salida, cuando estamos atrapados, cuando pensamos que quizás mejor era antes que ahora, ¿no sería lo normal, no sería lo natural clamar a Jehová? Pedirle ayuda a Dios, decir, Señor, ayúdanos, Señor, rescátanos, Señor, sácanos de aquí. Que fue exactamente lo que hizo Pedro, ¿se acuerdan? Cuando estaba hundiéndose, él dice, Señor, sálvame, clamando a Dios, clamando a Jesús. Entonces, ¿por qué Dios hace esa pregunta? No sé si se lo ha preguntado alguna vez. Básicamente, Jehová está regañando a Moisés y le dice, Moisés, ¿por qué clamas a mí?
Y yo pensaría que sería todo lo contrario, no debería más bien decirle Jehová a Moisés, Moisés adelante, claro, eso es exactamente lo que tienes que hacer, clamar a mí. Pero lo que está diciendo Dios, que es algo muy, muy, muy importante, es que sí está regañando a Moisés, no porque Moisés está clamándole a él, sino porque Dios sabe y Dios piensa que Moisés ya debería saber qué hacer. ¿Sí me explico? Después de tantas proezas, después de tantas maravillas, después de tantos milagros, después de tantas cosas que Dios ha hecho, después de vencer a los dioses egipcios, después de sacar a un pueblo esclavo, pobre, con las riquezas del pueblo de Egipto, Moisés ya debería estar listo para levantar la mano y levantar su vara y decir él mismo en su propia mente y corazón, bueno, si estamos por atrás con el ejército o tenemos el mar por delante, Dios va a hacer algo grandioso aquí. Dios no nos sacó de Egipto para que muriéramos en el desierto. Moisés tenía que saber eso. Moisés debería pensar diferente al pueblo. Y Moisés debería saber o que Jehová iba a destruir el pueblo de los egipcios, como en efecto hizo parte de eso, o que podía dividir el mar para que pasaran por seco, o no podría Moisés inclusive imaginarse que los israelitas pudieran caminar sobre el agua como lo hizo Jesús después. Ojalá me esté explicando bien. Dios está esperando que lo que Él ha hecho antes en nuestra vida se forme tan grande en nuestro corazón y en nuestra mente que tengamos fe para creer lo que no hemos visto a Dios hacer aún. ¿Entienden? Y por eso Dios dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué me estás preguntando eso? Tú ya deberías esperar esto, tú ya deberías saber eso. Y eso es lo que quiere decir andar por fe y no por vista. Ahora, ¿cuántos de nosotros en verdad andamos por fe? Cuando estamos en una situación difícil, cuando estamos en problemas, casi siempre pensamos, no, pero es que así son las cosas. Así siempre ocurre. O lo normal o natural que debería pasar es esto, esto, esto y esto. Uno dice, no, pues es que tengo que estudiar y tengo que salir bien y tengo que graduarme para que me den un trabajo. Y es cierto, eso debería ser lo normal y lo natural. Pero no puede Dios concederme un trabajo sin eso también. ¿Sí me explico? O sea, Dios puede hacer, no, es que tengo que ir al doctor y no me malentienda. Si estamos enfermos, por supuesto, vamos a ir al doctor. Pero ¿no tiene Dios poder para sanarnos de todas maneras? Claro que sí. Y no me malentiendan, no le estoy recomendando que no vaya al doctor. Pero tenemos que creer y tenemos que saber que Dios tiene todo poder para hacer exactamente lo que Él quiera y no hay nada imposible y no hay nada difícil para Él. ¿Verdad? Cuando llegamos a un lugar y decimos, no, pero es que no hay cita para que me atiendan. No hay espacio para que me reciban. Bueno, quizás eso es lo que están diciendo allí, pero no somos hijos de Dios. No tenemos a Dios por Padre, el dueño del universo entero. No puede Dios abrir puertas para que alguien diga, adelante, pase usted. Y bien sea porque se abre un cupo o bien sea porque llega un doctor adicional. No sé. Yo no sé cómo va a ser. Pero Dios está diciendo, ¿por qué clamas a mí? Tu fe debería ser más fuerte de esto que estamos viendo y escuchando. Y ese es el mensaje de hoy, ¿verdad? ¿Qué tan grande, qué tan fuerte es nuestra fe? ¿Qué tanto andamos verdaderamente por fe y no por vista? Eso es algo muy importante, sobre todo en los momentos que estamos pasando ahorita, en estos momentos de crisis, estos momentos de pandemia, ¿ok? Donde uno no puede salir de su casa, no tenemos trabajo, estamos pasando dificultades económicas. Y el mundo es así, lo natural es así. Pero no puede Dios partir el mar por la mitad otra vez. Amén. Ok, entonces Dios quiere, ¿verdad? Que nos acordemos de lo que Él ha hecho. Moisés ya había levantado su vara y al levantar su vara grandes cosas habían pasado. Y Dios dice, levanta tu mano, levanta la vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por medio de allí en seco. ¿Ok? Y entonces Dios quiere que sigamos marchando hacia adelante. ¿Verdad? Que no nos detengamos a pensar qué es lo que está, cuál es el obstáculo que tenemos al frente. Ellos terminaron
pasando por medio del mar en tierra seca, ¿se acuerdan? Dios les reprende por murmurar y aprenden a temer a Dios, a respetarle y a confiar en Él. La destrucción de los enemigos, ¿cómo fue? Dice la escritura que fue repentina. Además de eso fue terrible y fue muy merecida, ¿sí o no? Y eso es una lección para los que se oponen al pueblo de Dios. Y pensemos también en todo lo que está pasando, ¿verdad? Nosotros recordamos cómo llegó el pueblo a Egipto. Y el pueblo llegó allí para ser bendecido, ¿se acuerdan? José fue escogido por Dios y por su obediencia, por su carácter, él llegó a ser el segundo de Faraón. Y cuando José se convierte en segundo de Faraón, Dios, si se acuerdan, la razón que lo hace es porque José revela a Faraón el sueño donde se predice una hambruna por 7 años, bueno, 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Y Faraón pone a José a cargo de todo Egipto. Eso ocurre porque José había ya sido pastor de ovejas, había sido entrenado para cuidar y para sanar y para guiar y para curar como pastor de ovejas, para defender. Luego de ser pastor de ovejas, Dios le hace mayordomo en la casa de Potifar, le hace un administrador antes y después de eso lo hace administrador de nuevo en la cárcel. Entonces Dios estaba entrenando a José y luego lo pone sobre toda la tierra de Egipto. ¿Para qué? Según Génesis capítulo 50, para preservar a la nación de Israel. Porque como segundo de Faraón, no solamente da comida a sus hermanos israelitas, sino que los trae a vivir a la tierra de Gosén, en Egipto, y allí son bendecidos. Pero luego que muere José, los israelitas empiezan a multiplicarse, etcétera, etcétera, y son convertidos en esclavos de los egipcios. Entonces la figura cambia, ¿verdad? Porque primero José era prominente en Egipto, y luego pasa de ser un pueblo que había sido cuidado y bendecido a ser un pueblo esclavizado. Entonces, de un lado del Jordán, en Egipto, el pueblo es muy cuidado, es muy bendecido, es muy defendido por Dios. De repente cae en la esclavitud. Y luego Dios dice, los voy a sacar de aquí. Y en lugar de que tengan que dar toda la vuelta para llegar a la tierra prometida, yo voy a abrir el mar por la mitad para que pasen por ahí. Eso tenía dos propósitos. Uno, por supuesto, era evitar que dieran toda la vuelta y otra era destruir a los egipcios de esa manera para que los israelitas lo vieran y se dieran cuenta. Ya sabemos que Dios podía destruir a los israelitas sin necesidad de que pasaran en medio del mar, porque había molestado su campamento de tal forma que fueron trastornados, ¿se acuerdan? Entonces, eso de que pasaran por en medio del mar era para que Dios fuera glorificado, para que la gente creyera en Jehová y para que la gente creyera en Moisés también. Y también para darnos a nosotros una idea de bautismo, ¿verdad? De pasar por en medio del agua para salir de la esclavitud. Eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 10 más tarde. ¿Ok? Pero entonces, de un lado del Jordán, perdón, del Mar Muerto, teníamos a Egipto y la esclavitud, que hoy en día representa la esclavitud del pecado. Y luego del otro lado tenemos la libertad, la tierra prometida, ¿verdad? Y claro, ellos llegan a ese lugar y luego tenían que seguir adelante y vemos que no pudieron entrar allí, no pudieron llegar, ¿ok? Pero es interesante, como les digo, los dos lados. De un lado del Mar Rojo había esclavitud, había hambre, había trabajo arduo, había largas noches, bueno, mejor dicho, cortas noches y largos días, mucho trabajo, muchos golpes, mucho maltrato, etc. Y del otro lado está la libertad, no solamente de Egipto, pero también de los egipcios mismos, porque la promesa era nunca más para siempre los veréis, ¿verdad? Entonces, el resultado de eso es, como dice el versículo 30, fíjense qué pasó. Versículo 30 dice, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. Entonces hubo salvación. ¿Qué más hubo?
Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Hubo pruebas del poder de Dios, porque los israelitas vieron a los egipcios así. No solamente eso, sino que vieron el gran hecho que Jehová había ejecutado contra los egipcios. ¿Qué hubo entonces? Hubo también juicio. Los israelitas se dieron cuenta del juicio de Dios otra vez. No solamente lo vieron en las 10 plagas, sino que lo ven ahora cuando esta gente, después de haberlos dejado ir, viene y trata de apresarles otra vez. ¿Y qué resultado fue? El pueblo temió a Jehová y creyeron a dos, no solamente a Jehová, pero le creyeron a Moisés también. Ahora, esto es una figura, como dice otra vez 1 Corintios capítulo 10, de lo que ocurre con nosotros en el Nuevo Testamento. Ahora, nosotros estamos esclavos del pecado en Egipto y Dios provee un guía, un salvador, mejor que Moisés, que es Jesús, para que pasemos de un lado al otro en el bautismo, de la potestad de Satanás en las tinieblas al reino de su amado Hijo, Colosenses capítulo 1 y capítulo 2. Entonces pasamos por esas aguas que Dios parte, pasamos por el bautismo, ¿verdad? Para salir de la esclavitud y entrar en el reino de Dios, en camino a los cielos, en camino a la tierra prometida, que es exactamente lo que está pasando aquí. Y lo que necesitamos otra vez es recordar que la libertad que Dios nos ha dado del pecado de Egipto tiene como principal propósito que creamos que Jehová es Dios y que creamos en su siervo, no tanto ya Moisés, sino en Jesús, y que nos demos cuenta de lo que Él puede hacer, pero que no se nos olvide lo que Dios ha hecho antes. ¿Verdad? Qué triste si Jehová tiene que venir, si Dios tiene que venir y reprendernos y decirnos otra vez lo que hay que hacer, que ya debería haberse ocurrido en nuestra mente, porque no tenemos la suficiente convicción, la suficiente fe de lo que Dios puede hacer simplemente por acordarnos de lo que ya Dios ha hecho. Entonces, oremos y pensemos, ¿verdad? Que Dios nunca tenga que preguntarnos a nosotros, ¿por qué clamas a mí? Y entendamos eso, Dios no nos está reclamando que clamemos a Él cuando estamos buscándole, cuando estamos dependiendo de Él. Lo que sí nos está reclamando es que se nos olvide lo que Él hizo, lo que Él ya hizo, y lo que quiere es que pensemos en base a lo que Él ha hecho, que creamos en lo que Él puede hacer, aunque no lo haya hecho antes. Les doy un ejemplo. Cuando Dios puso vida en vientres estériles, ¿se acuerdan? En el Antiguo Testamento, Sara, Raquel, Rebeca eran estériles. Sin embargo, Dios permitió que salieran embarazadas y que tuvieran familia. ¿Ok? En el Nuevo Testamento, cuando se le dice a Elizabeth que aunque era estéril, iba a salir embarazada, su esposo Zacarías dijo, yo no creo, ¿verdad? Salió embarazada de Juan el Bautista, pero cuando Zacarías lo duda, Dios lo deja mudo. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque él debía saber que era muy posible, porque ya eso había pasado antes. Él tenía que acordarse de Sara, de Raquel y de Rebeca, y de otras, de Ana, igualmente, ¿verdad? Pero cuando se aparece después, unos 3 meses más tarde, el ángel a María y le dice que va a concebir del Espíritu Santo, María también dice, bueno, ¿cómo será eso si no tengo marido? ¿Por qué no la dejó muda? ¿Por qué no la castigó? Porque no había pasado antes. No había pasado antes. Entonces, no tenía ella una forma, una manera de decir, bueno, ya es posible porque ya Dios lo hizo. ¿Entiendes? El concebir del Espíritu Santo pasó una sola vez, no había pasado antes. Pero otro ejemplo que tenemos, donde Dios nos muestra lecciones de fe. Por ejemplo, cuando Noé está construyendo el arca y Dios le dice que va a llover, Noé construye el arca, aunque no sabía lo que era la lluvia, porque nunca antes había llovido. Pero Noé vivió por fe y no por vista.
porque dijo, bueno, si tú lo estás diciendo, Dios, así será. Y construyó el arca, se demoró unos 120 años más o menos. ¿Usted se imagina? Las burlas de la gente, ese barcote en medio de un campo seco, ¿verdad? Y Noé y sus hijos diciendo, no, no, es que va a llover, no, tranquilos que va a llover, no, pero es que va a llover. Y la gente diciéndole, no, ustedes están locos, o sea, ¿cómo es eso? ¿Qué es eso de lluvia? ¿Cómo va a caer agua del cielo? Ustedes están locos. Eso nunca había pasado. Okay, entonces, otra cosa interesante, en Génesis capítulo 22, que lo estudiamos juntos una vez allí en Ibarra con ustedes, tenemos otro ejemplo de andar por fe y no por vista, cuando Abraham dice a la gente que le está acompañando, dice, ustedes tranquilos, que voy a ir allá a adorar con el joven y regresaremos aquí. Y dice Hebreos capítulo 11 que Abraham creyó y le fue contado por justicia cuando creyó que si él sacrificaba a Isaac, su hijo, su único hijo, aunque no era el único, sino el único de la promesa, él dice, Dios tiene poder para regresarle de entre los muertos. Pero por eso llaman a Abraham el padre de la fe, porque nunca antes nadie había sido resucitado de entre los muertos. Entonces, para Abraham creer eso era grandísima cosa y es otro ejemplo de andar por fe y no por vista. Y por eso Dios pregunta a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ya tú deberías saber, Moisés, ya tú deberías estar listo para decir, no solamente decir como dijo, para decir, no, ustedes no van a ver a estos israelitas nunca más. Eso fue mucha fe, ¿sí o no? Cuando Moisés dice eso, pero le faltó decir, vamos a hacerlo de esta manera, Dios. Moisés debió creer y saber lo que era posible. Y para nosotros la lección es esa, ¿verdad? Que pensemos, que meditemos, que andemos por fe y no por vista, y que no sigamos dudando y diciendo, no, es que así son las cosas aquí. No, pero es que así es como debe ser. No, pero es que así siempre ha sido. No, pero es que así siempre ha pasado. Pues no tenemos un Dios que es ordinario, sino que tenemos un Dios que es extraordinario. Y Él puede hacer absolutamente lo que quiera. Eso es, mis hermanos, lo que quisiera que meditáramos en esta noche, para que oremos a Dios, para que nunca nos pregunte por qué clamas a mí, sino que nos diga más bien, sino que estemos listos nosotros, ¿verdad? Para tomar la vara, levantarla y decir, Dios puede o acabar con el ejército enemigo, o puede partir el mar por la mitad, o puede hacernos andar sobre las aguas. ¿Cómo lo va a hacer? No sé, pero sé que lo puede hacer. ¿Por qué? Porque Él es Jehová, porque Él es el Dios de lo imposible, el Dios de lo difícil, el Dios que puede hacer todo cuando Él quiera y como Él quiera. Que Dios nos bendiga y que podamos andar más por fe y menos por vista. Sobre todo en circunstancias desconocidas como la que estaba enfrentando Israel en este momento y como la que nosotros estamos enfrentando en este mismo momento. Creo que, bueno, estoy seguro, ¿verdad? Que ninguno de nosotros ha sufrido antes lo que está sufriendo en este momento, porque nunca había pasado. Vamos a creer que Dios tiene solución para esto también. Dios me los bendiga. Muchísimas gracias.